trae cambios a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar directamente a la palabra. ¿Cuánta buena tierra hay aquí el día de hoy? Quizás el Padre me permite en enero empezar las series de las parábolas del reino, en las cuales voy a hablar acerca de una esencial importante que es la del sembrador. Pero yo creo que se tiene que hacer referencia siempre a esa parábola para poder recibir la palabra, porque tenemos que entender que no, el efecto de la semilla del reino no se trata en la semilla en sí o en el sembrador en sí. Amén. No se trata de cuánto tiempo pasa el sembrador sembrando o cuánta semilla tira, sino que el nivel o calidad de terreno que es. Amén. Entonces yo declaro que somos buena tierra y vamos a recibir su palabra. Y el sembrador, en esa parábola de la semilla del sembrador, deja bien en claro que él es portador de una semilla, de un tipo de semilla. Diga conmigo: portador de un tipo de semilla. ¿Qué tipo de semilla? Semilla del reino. Diga conmigo: semilla del reino. Entonces tenemos que entender bien en claro que Jesús no tenía tiempo para distribuir sin fin de tipo de semillas. Él tenía bien en claro qué tipo de mensajero era. Su asignación y su propósito era llevar la semilla del reino. Amén. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio del reino. Hoy estamos en diciembre, y siempre es buen tiempo en diciembre para poder los domingos predicar acerca de natividad, pero los jueves poder discipular acerca del mismo tema. Amén. Entonces quiero traer un discipulado. He compartido bastante acerca de la Navidad, de los argumentos que hay en torno a la Navidad y todo eso. Para los que son nuevos, que quizás llevan solo un año o 2 años, les recomiendo que vaya al canal del Ministerio Maná TV. Si no encuentra ahí, tenemos más en Ministerio Maná Internacional en la página de Facebook. Usted busca ahí en diciembre. Y he compartido. ¿Cuántos han sido bendecidos con bastante discipulado que yo he compartido? ¿Estamos? Levante su mano. Amén. De la natividad. Entonces es mi deber poder compartir. Estamos en vivo por el hecho de bendecir a miembros en línea, miembros a la distancia, líderes, pastores bajo cobertura. Estamos en línea, ¿verdad? Para bendecir a personas que están en el reino, están interesados en recibir la semilla del reino. Pero lo que voy a decir a continuación es muy importante como ética ministerial, ¿verdad? Y en inglés hay una palabra que se llama disclaimer, ¿verdad? Y disclaimer es libre de responsabilidad. ¿Estamos? O sea, antes de emprender algo, pues se firma un disclaimer o se da a saber de que va a haber un disclaimer, ¿verdad? Y que cada quien está bajo su responsabilidad. Amén. Así que, ¿por qué digo esto? Porque no quiero ocasionar ningún división, argumento en ovejas de otro prado. Amén. Hijos de otras casas, porque mi intención es bendecirlo a usted, porque usted es mi responsabilidad. ¿Estamos? O sea, usted es mi oveja, usted es mi hijo, y por eso estamos en línea. Digo esto porque lamentablemente se está haciendo muchos ministros que no saben la palabra ética ministerial, están haciendo mucho daño en el internet. Amén. Entonces es impresionante. Yo escribí algo, ¿verdad? Y le puse: tenemos un problema grave cuando los mismos cristianos atacan la celebración del nacimiento de Jesús más que los ateos, los satánicos y los brujos. Mire en la delicadez que estamos hoy en día. ¿Estamos? Entonces mi deber es usted. Dígale que tiene para el deber de nuestro Padre Espiritual somos nosotros. Amén. Entonces por eso digo, ¿verdad? Para alguien que está ahí, porque hay muchos puntos de vista. Entonces yo la verdad para hoy iba a hacer algo así, que se lo digo para cuando ocurra no se asuste, ¿verdad? Y es una bendición. Yo para hoy dije: tanto que he compartido, enseñanza y todo, me gustaría como una recuperación, ¿verdad? De todo lo que he enseñado, y prender la tele e ir a YouTube, porque quizás a usted le ha costado ir a YouTube, ¿verdad? Y poder ser bendecido, a través de la tele. Pero lo voy a bendecir directamente. ¿Cuántos dicen amén? Entremos directo. Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Mientras buscamos ahí, yo quiero recordarle a usted, yo he compartido temas como por ejemplo los argumentos de natividad,
O sea, cómo las personas usan ciertos argumentos para desviar la celebración de Navidad. Una de ellas es porque no es la fecha exacta que el Señor Jesucristo nació. ¿Estamos? Quiero dar esta introducción porque es importante. Entonces, porque no es la fecha exacta que el Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Mas sin embargo, los mismos que argumentan eso celebran otras fiestas, como no, para no ir tan lejos, el Año Nuevo, ¿verdad? En fuera del contexto del tiempo. Estamos, porque para el calendario original, pues tampoco el 31 de diciembre se termina ni un año. Amén. Entonces, otra que hoy estaba pensando y dije, ¿cuántos aquí, levante su mano, celebran el Día de las Madres? Levante su mano. ¿Sí? Celebramos el Día de las Madres. Ténganla bien alto. Amén. Ahora, ¿cuántos celebramos el Día del Padre también? ¿Estamos? Sí. Ok, baje la mano. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Cuántos nuestra madrecita o nuestro padre nacieron el 10 de mayo o el Día del Padre? Exactamente. ¿Sí? Solo uno. Mire, ¿sí me va a entender? O sea, mi mamá no nació el Día de las Madres. Mi papá tampoco nació el Día del Padre, pero yo lo celebro. ¿Quién entendió ese mensaje? Amén. Entonces hay un día oficial para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Es en estas fechas. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué no celebrar, verdad? Porque el hecho de que nosotros celebramos no el día en sí, sino que la causa en sí. ¿Estamos? Entonces hay otro argumento, ¿verdad? De que yo enseñé. Usted vaya ahí porque no quiero tomar el tiempo para eso. Pero como origen pagano, diga conmigo origen pagano. Cuando usted se pone a estudiar origen pagano, quiere decir origen que es mundano, origen que no es santo, no es limpio. Estamos. Entonces, si nos ponemos a estudiar una cosa de que viene de origen pagano, tenemos que también estudiar todas las cosas que vienen de origen pagano, porque de qué nos sirve abstenernos de una cosa que vendría de origen pagano cuando hacemos muchas cosas más de origen pagano. ¿Estamos? Y en ese discipulado yo compartí acerca del nudo Isis, de la diosa Isis. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Estamos? O sea, que es el nudo de la corbata. Entonces yo he visto personas que enseñan que la Navidad es de trasfondo pagano y lo enseñan con corbata. O sea, lo enseñan con algo colgado que es origen pagano. ¿Estamos? ¿De dónde viene la comida que comemos? ¿De dónde viene la ropa que nos ponemos? Si nos ponemos a estudiar todo el origen pagano, nos volvemos locos, porque saber cómo andaríamos. ¿Estamos? Porque, pero hay un principio, diga conmigo un principio, y es el principio de la purificación, es el principio de la santidad, es el principio por el cual usted lo que comió no fue lo que le hizo mal, sino que no oró antes de comer. ¿Estamos? Entonces, entre muchas cosas más que he enseñado que son muy importantes como fundamento para esos argumentos. Ahora venga Romanos capítulo 14, porque mire, yo creo que si el Señor Jesucristo estuviera hoy en día en nuestros tiempos, Él regresara, ¿estamos? Él regresara, se volviera la misma historia otra vez. O sea, si Jesús vuelve otra vez aquí con nosotros y le hacen la famosa pregunta, ¿la Navidad se puede celebrar o no se puede celebrar? ¿La Navidad es buena o es mala? ¿La Navidad es pecado o es permitido? Si al Señor Jesucristo le hicieran esa pregunta, ¿qué cree usted que respondiera? Él respondiera de la misma manera que respondió a los escribas y a los fariseos y a los religiosos y a todos los teólogos de su tiempo. Jesús era un sabio. Si él hubiera respondido, no pueden celebrar la Navidad porque es de origen pagano, ¿cuánta gente se pusiera triste, se pusiera enojada, dijera entonces hasta aquí sigo? ¿Me doy a entender? Ahora, si él dijera, sí, celébrenla, y dijeran, olviden eso que dicen que es pagano y todo, celébrenla, tienen autorización para celebrarla, lo llamarán príncipe, Belcebú y todo lo que en su tiempo le llamaron, y él se echara encima a un grupo o a otro grupo. ¿Estamos? Pero el Señor Jesucristo ni se echara encima a un grupo ni a otro grupo. ¿Qué hiciera él? Lo que instruyó y guió al apóstol Pablo en la carta a los romanos en escribir.
ahí hay sabiduría. Diga conmigo, ahí hay sabiduría. Leámoslo. Mire lo que dice, capítulo 14. Dice: recibir al débil en la fe. ¿Qué dice recibir? Diga conmigo, recibir. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? Lo vamos a ver más adelante. Pero primero empecemos en lo importante que es para Jesús, lo importante que es para el reino, lo importante que es para Dios una vida, una alma. Dice recibir. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada y lista para recibir a todo tipo de persona. No para aceptar. ¿Aló? No para cuchuchar, no para validar, pero sí para recibir a todo tipo de personas. Porque el Jesús que yo predico, yo que sepa, cuando lo leo en los evangelios, Él recibió a todo tipo de personas. Todo tipo de personas se sentía confiable para venir delante de Él. Él nunca rechazó a nadie. Más bien los escribas y los fariseos eran los que hacían a un lado a la gente. ¿Cuántos han visto a ese Jesús? Entonces dice recibir a todos, al débil en la fe, pero no, mire, pero no para contender. Ahí va lo importante. Subraya ahí, escriba ¿verdad? Underline, subraye. Subraye recibir, subraye débil en la fe, subraye pero no para contender. ¿Aló? Mire, lo importante que es para Dios es no caigan en contendencia. No vayan a contender. Nada de lo que yo la esencia que está en mí no es para contendencia, menos esta palabra es para contender. Diga conmigo, la palabra de Dios no es para contender. Pero sigue diciendo sobre opiniones. Subrayes opiniones. Pregunto, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? No quiero dar un listado de cosas que caerían en esto, pero usted la sabe. Piensa en todos esos temas que siempre se preguntan de generación en generación. A mi papá se la preguntaron, a mí me las preguntan, a Yudiel se la van a preguntar, al hijo del hijo de Yudiel, de ustedes se lo van a preguntar, y eso nunca va a terminar. ¿Es malo esto, pastor? ¿Es malo el otro, pastor? ¿Qué punto de vista usted tiene de esto? ¿Qué punto de vista usted tiene de esto otro? Todo eso cae en categoría de opiniones. Diga conmigo, opiniones. Yo he enseñado aquí un discipulado donde yo dije los no de Dios. O sea, Dios cuando quiso ser claro en no, fue claro en no y tiene 10 nos. ¿Estamos? No matarás, no adulterarás, no robarás. Es decir, que usted no puede decir, pastor, déjele explico cómo fue el robo. No, por más que usted me explique, después de 10 horas, Dios fue claro en decir no robarás. Espérese, pastor, es que usted no sabe cómo se dieron las cosas, que no me importa, y si te escucho 20 horas, te voy a escuchar 20 horas, pero al final la palabra de Dios dice no adulterarás. ¿Me doy a entender? O sea, los no de Dios son bien claros. No puede usted titubear que bajo esta circunstancia, bajo el otro, y todo lo demás cae en todo. Es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me construye. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, sobre opiniones. Mire, entonces hoy yo miro que el más daño tremendo que se está haciendo al cuerpo de Cristo, hermanos debatiendo y peleando y todo, están haciéndolo con simples opiniones. Aunque digan esta es la verdad, aunque digan es que mira que lo que Dios dice de aquí, Dios dice de allá, es que tú tienes que saber historia, tienes que ver, no importa, para Dios todo eso que es opiniones. Y no vale la pena pelearnos por opiniones. No vale la pena estancar el crecimiento evangelístico de alcance de multitudes que se están yendo al infierno por opiniones. Tenemos una misión, ¿aló? Que es que alcanzar. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora aquí en ese tiempo entendamos que el debate primordial de ese tiempo, como ahí no existían ferias, no existían Navidad, no existía muchas otras cosas, amén, que yo podría dar un listado. Entonces el gran debate en ese tiempo era la comida. Diga conmigo, la comida.
Algunos todavía se traban en la comida. Amén. Pero el gran punto listado era la comida. Que esto es malo, que esto viene de trasfondo pagano, que esto sí, que esto no. Entonces miren la instrucción que viene a decir. Yo no vengo a decirles que esto sí es bueno y que esto sí es malo, pero yo sí vengo a decirles que no contiendan. Yo vengo a decirles que son opiniones. Yo vengo a decirles, dice, que el que come, versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién le ha recibido? O sea, si usted no come cerdo, porque Dios le habló a usted que el sábado no se come cerdo, y usted lo hace ¿para quién? Para Dios. ¿Quién se lo recibió? ¿Quién? Dios. Pero se lo recibió ¿de quién? De usted. ¿Sí está entendiendo el mensaje? Ok. Entonces, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. No hay nada más triste que usted y yo caigamos en juzgar a alguien y llevarlo a pensar que Dios no está agradado con eso, cuando Dios ya se agradó de él. Versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Aquí hay dos cosas. La número uno es: nosotros somos siervos de Dios. Entonces dice: ¿tú quién eres? O sea, ¿quién te puso en esa posición para que juzgues al criado ajeno? Pero aquí hay dos cosas importantísimas. ¿Por qué hago el disclaimer en internet? ¿Y por qué hago esto de libre de responsabilidad? Porque aquí esto se interpreta como: ¿quién tú eres para juzgar la oveja que no es tuya? ¿Quién tú eres para juzgar al miembro que no es tuyo? ¿Quién tú eres para juzgar o condenar al hijo o hija del cual tú no estás responsable, o no es de tu casa, o no es de tu familia? ¿Sabe por qué tenemos mucho daño? Porque no todos piensan de esta manera de mantener la ética ministerial. Si alguien quiere mantener una línea en su ministerio, que la mantenga en su ministerio. Pero ¿cuál es el problema? Que quiere meterse con miembros y con ovejas de alguien más. ¿Aló? Entonces, mi responsabilidad es contigo. ¿Estamos? Y tú eres miembro de esta casa, de esta iglesia. Entonces dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Te has dado cuenta que los pleitos siempre empiezan con tu vecino que es de otra misión, denominación, religión, qué sé yo, ¿verdad? Y que se está metiendo con alguien. Entonces dile: mira, ya como que vamos a pelear por esta opinión. ¿Por qué dijiste opinión? No, no es opinión, es la verdad, es opinión. ¿Aló? Y al final tú tienes tu padre espiritual, y al final yo tengo el mío. Al final tú tienes tu pastor, y al final yo tengo mi pastor. ¿Estamos? Mire, ¿quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está él en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que esté firme. Versículo 5. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué quiere decir esto, amados? Quiere decir que hay algunos que marcan específicamente ciertos días especiales. Respételos. Y hay personas que para ellos todos los días son iguales. Hoy es viernes, pues parece lunes, ¿sabes? Hoy es nuestro aniversario, ¿sí me van a entender? O sea, si para tu esposa el aniversario es un día especial, para ti también tiene que serlo. ¿Aló? Porque si no vas a ser piedra de tropiezo. ¿Sí me da a entender? Entonces mire, para algunos, pero el detalle que yo tengo en el discipulado que yo di anteriormente fue el siguiente: hay algunos que argumentan tanto que no es esta la fecha y que es en tal fecha, pero yo no los miro celebrando en esa fecha también. ¿Aló? El día que yo mire a un buen grupo celebrando ese día, amén, entonces va a ser diferente. Pero el detalle está que dicen: no es este día, pero tampoco el día que es, lo resalta. Entonces,
¿cuál es el fin? El fin tiene que ser la celebración. El fin tiene que ser el objetivo, el por qué. Diga conmigo, ¿por qué? Entonces, versículo 5:1 hace diferencia entre el día y el día juzga iguales todos los días. Cada uno de estos esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. ¿Para quién lo hace? Y el que no hace caso del día, ¿para quién lo hace? Para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno, versículo 7, de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como los que viven. Versículo 10, quiero enfatizar algo ahí. Pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Paremos ahí, porque ahí hay dos palabras. Una es juzgar y la otra es menospreciar. El que no juzga tiende a menospreciar, y el que menosprecia o no menosprecia tiende a juzgar. Si el Señor tiene un trato con alguien, como esporádicamente conmigo lo hace, con el café, me dice: ayuna de café 3 días, una semana, qué sé yo. Cuando yo estoy en ese ayuno, yo miro a alguien que está tomando café, yo ni lo juzgo ni lo menosprecio. ¿Aló? Porque el día que yo mire que alguien está tomando café, cuando mis instrucciones para mí fue no tomar café, yo lo mire y diga: ese pecador, ese le falta espiritualidad, ese le falta madurez. Ya yo estoy mal. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tenemos un trato individual. Entonces, no juzgar, diga conmigo, no juzgar ni menospreciar. Usted tenga cuidado. Amén. Ni juzgar al que tiene un árbol en su casa, ni menospreciar al que no lo tiene, o viceversa. A tu hermano, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, es individual. Diga conmigo, individual. Las opiniones, no rudimentos fundamentales, básicos, bien establecidos. ¿Estamos? De la fe, del bautismo, y así el gran listado. O no, lo no de Dios no son opiniones. ¿Quién entiende esto? O sea, pero todo lo demás en lo cual podríamos debatir es opinión. Somos una iglesia donde respetamos en las opiniones cada quien y no obligamos a nadie. Pero hay una línea, ¿estamos? Que cuando tú dices: yo voy a entregarle, le estoy entregando cuenta al Señor yo. Pero yo no le voy a entregar por el de la derecha, yo no le voy a entregar por el de la izquierda. Entonces no te preocupes en ese sentido por el de la derecha y por el de la izquierda, porque si tú crees y sabes que estás bien delante de Dios, eso es lo que importa para ti. ¿Quién entendió eso? Amén. Versículo 17. Porque el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios. Mira lo que dice aquí, eso es poderoso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. En ese tiempo eso era lo más fuerte, pero hoy en día se puede decir que el reino de Dios no es comida ni bebida, ni celebrar Navidad o no celebrar Navidad, ni jugar fútbol o no jugar fútbol, ni así puedo dar un listado. Exacto. Tomar café o no tomar café, tomar ponche o no tomar ponche. ¿Estamos?
Mire, en la sabiduría, diga conmigo sabiduría. O sea, todo eso no es el reino de Dios. Diga conmigo, todo eso no es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, ¿qué es? Es justicia, diga conmigo justicia. Integridad, en otras palabras. Esto me lleva a mí a algo que no puedo evitar, porque en otro pasaje de la Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo a alguien más. Y que lo que para nosotros no es debilidad, puede que para alguien más sea debilidad. Y yo he practicado eso. Yo cuando sé que alguien no toma café y vamos a comer juntos, yo pido leche. ¿Aló? ¿Sí? Yo he estado sentado con personas que no comen carne y me ha ido feo. Porque ahí voy yo pidiendo mis vegetales, mi ensalada. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿es mala la carne? No. Para mí tampoco. Pero si él viéndome comer carne a mí le va a afectar, pues me abstengo. ¿Me va a entender? O sea, es de sabios. Estamos. Pero cuando tú encuentras a alguien maduro, pues ya son otros 50 pesos. Porque el reino de Dios no consiste en opiniones, no consiste en perder el tiempo en muchas cosas. Consiste en justicia, consiste en paz. Diga conmigo paz. Y gozo en el Espíritu Santo. O sea, consiste en que al final de todo tiene que haber paz. ¿Aló? Si una plática con una persona no terminó en paz, no terminó como Dios quería que terminara. ¿Aló? Porque si algo desea Dios es que el reino es justicia, es gozo, pero es paz. Tenemos que estar en paz. Por eso es que yo escribí una vez en mi página y le puse: la religión divide, amén, pero el reino une. Porque el reino no es amenaza para la unidad familiar. ¿Estamos? Porque no se trata de debates y de pleitos. Porque somos una iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en 1 Corintios 11 al final, solo quiero hacer referencia a eso para ir aterrizando. En el 16, después del atavío de las mujeres, la autoridad, la cobertura, todo eso que menciona, en el versículo 16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Dígale a que tenga al par: con todo eso, si alguien quiere contender, nosotros, tóquese así, nosotros no tenemos esa costumbre. Ni las iglesias de Dios. Por eso le comparto una sabiduría. Cuando alguien me pregunta a mí: pastor, ¿qué piensa usted de esto? Pastor, ¿qué piensa usted del otro? Pastor, ¿qué dice usted aquí? Pastor, ¿qué dice usted allá? Yo le pido al Espíritu Santo discernimiento si esa pregunta viene para aprender o viene para contender. Si viene para contender, la evito. O si viene para contender, hago otra pregunta. Estoy tratando de aprender a mi maestro Jesús, amén. Él hacía una pregunta y él hacía otra, amén. Y era tremendo. Una gran sabiduría en nuestro maestro, en a quien tenemos que seguir, amén. Entonces, pero dice: nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hoy en día se va a distinguir, hermanos, los discípulos de Jesús que no tienen tal costumbre, no tienen argumentos, saben lo que es importante, lo que es esencial, la meta a seguir, y las iglesias de Dios. Y se destaca en algo que es no contender, no pelear, vivir en la libertad que Jesucristo nos hizo libre en el reino de los cielos, amén. ¿Quién entendió?
No tenía preparado este versículo, pero ahorita me lo susurró el Espíritu Santo, que creo que es muy bueno. Juan 8:31. Con este terminamos. Mientras lo buscamos ahí, yo quiero que usted sepa que el apóstol Pablo, yo tuve una reunión con los líderes y un tema que hablé fue la flexibilidad. Y el apóstol Pablo fue tan flexible, ese usted lo busca, porque no es el que estoy buscando ahorita, pero fue tan flexible que dice que él se hizo a los judíos para alcanzar a los judíos. Y dice, y me hice a los que están bajo la ley, aún yo no estando bajo la ley, para alcanzar a los que están bajo la ley. Entonces él se hizo flexible a lo que estaba en el parámetro de ser flexible y de opiniones. ¿Para qué? Porque había una meta que era alcanzar. Diga conmigo, alcanzar. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si la iglesia despierta y se da cuenta que hay un mes poderoso, plataforma para evangelizar, y es diciembre, en diciembre vamos a hacer pescas milagrosas. Porque mire, si yo me puse a pensar en estos días y dije, si el mundo siempre nos lleva a la contraria y hay un mes al año que no nos la lleva, que reconocen que el Verbo se hizo carne, que reconocen que Dios se hizo humano para alcanzar a la humanidad, que reconocen el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando? Es diciembre. Y si nosotros nos subimos a la barca en ese mes donde ya están todos ahí, las iglesias harían pescas milagrosas. ¿Aló? El apóstol Pablo dijo, y usted y yo somos discípulos de Jesús para aprovechar. Hay mucha tela que coser. Mire, yo encuentro a Jesús que llega justo cuando se sube a las dos barcas, y yo creo con todo mi corazón que era temporada de pesca cuando él llegó. ¿Para qué? Para aprovechar que habían pescadores y para aprovechar que estaba así la playa, para subirse a la barca y tener ya una multitud de oyentes para escuchar lo que él quería decir. Pero imagínense a Jesús, no, ¿qué es eso? Que ir en esos días donde la playa está llena. No, voy a ir un día fuera de tiempo. ¿Sí ve? O sea, él aprovechó hablar del tema cuando todos estaban conectados a ese tema. Pero termino. Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué habían hecho? Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué les dice eso? Trascendamos más allá de ¿cómo lo nombraré? De lo normal. O sea, en ese tiempo era difícil que ellos creyeran en el mensaje que él traía. Entonces hay un grupo, diga conmigo, hay un grupo que creyó en él. Entonces él les dice, ahora que ya creyeron en mí, en el reino, diga conmigo, en el reino. ¿Hay alguien que está creyendo en el reino aquí? En el evangelio del reino, en el mensaje del reino del rey. Dice, si alguien ha creído, permanecéis en mi palabra. ¿En qué palabra? En la palabra del reino. Si tú llegaste acá y dices, wow, yo no había entendido eso y ahora hay un alumbramiento, sigue creyendo esta palabra, sigue conectado a esta palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y la verdad os hará libre. Cuando uno dice hay que predicar la verdad no es algo, la verdad es una persona
Y su nombre es Jesús. La gente no tiene que conocer, voy a enseñarte la verdad, y mira esto, y mira el otro, y el otro. No. La gente tiene que, voy a enseñarte la verdad, y la verdad es Jesús. Entonces, ellos estaban conociendo a Jesús. Dígame conmigo, conociendo a Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero miren lo que le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Conocedores de la palabra, teólogos, les costó entender que Jesús les estaba diciendo: están esclavos, pero esta palabra que yo les estoy trayendo los va a sacar de esclavitud. Era un tema fuerte para ellos. Espérate, todo estaba bien, pero ¿cómo así? Permanecer en tus palabras sí podemos, pero nos hablas de libertad. Nos haces ver como que estamos esclavos. Yo no estoy esclavo, porque es fácil estar esclavo, pero no reconocer que hay una esclavitud en nuestras vidas. Llámese vicio, llámese situación, llámese argumentos, llámese fortalezas en nuestra mente, llámese chips, mandamiento de hombre, qué sé yo. O sea, hay mucha tela que coser. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Mire, o sea, vienen de ahí, pero les voy a decir un detallito. Entonces, ¿por qué me quieren matar? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ahí va algo importante, con esto voy aterrizando. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso le hice referencia al buen terreno al principio. Porque si no hay un terreno de reino, diga conmigo, un terreno de reino, siempre se va a contraatacar la semilla de reino. Siempre va a rechazar la semilla de reino. Siempre va a expulsar la semilla de reino. Jesús les está diciendo: ya creyeron en mí, permanezcan en esa palabra, y esa palabra los va a hacer libres. Aunque piensen que ya no hay nada de que ser libre, sigan en esa palabra. Esa palabra va a ir cumpliendo su trabajo en su casa, en su familia, en sus hijos, en su próxima generación. Algo poderoso Dios está haciendo. Ponte de pie, ponte de pie.